Sí, claro que sí, Milton. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, con relación a tu pregunta del impacto económico del COVID sobre la economía mexicana, el más evidente definitivamente derivó de las medidas de confinamiento tan estrictas que se observaron en abril y mayo para contener el avance de este virus en México. Vimos afectaciones directas y casi inmediatas en la transportación de pasajeros y de carga incluso. Vimos también la parálisis del sector de consumo, el sector de servicios. En general también la industria se detuvo, la parte de construcción, la parte de producción. Y todo esto en un primer intento de mitigar una ola de contagios de COVID que desafortunadamente a la fecha continúa, a diferencia de otras economías. La parálisis fue muy clara. Vimos los indicadores desplomarse a tasas históricas. Y de ahí podemos ver que, pues bueno, la afectación fue generalizada. Sí vimos las caídas más pronunciadas en el sector de hospedaje, preparación de alimentos y bebidas, aunque también, bueno, vimos desplomes en la construcción y en la actividad manufacturera, como comentaba. ¿Qué es lo que está pasando ahorita ya después de que vino este golpe tan fuerte? Pues bueno, viene una recuperación lenta que, a pesar de la reactivación de la actividad en junio, de algunos sectores catalogados como esenciales por la autoridad, como construcción, fabricación de equipo de transporte, entre otros. A pesar de esta reapertura que vimos en junio, bueno, los indicadores de percepción de la industria señalan que todavía seguimos cayendo. Entonces, el efecto del COVID se está extendiendo más allá de los meses donde estuvimos completamente confinados, y que, bueno, a la fecha algunos todavía permanecen así precisamente para reducir el costo humano tan fuerte que implica esta epidemia. Y de esta manera tenemos pues un panorama incierto en cuanto a la recuperación económica, porque si ahorita ya con la actividad reactivándose seguimos con una perspectiva negativa para la economía, pues bueno, la pregunta va a ser esto: ¿cuándo va a terminar? ¿Y cuándo esperaremos ver un punto de inflexión? Si bien nuestro principal socio comercial ya se reactivó, a pesar de una segunda ola de contagios que vemos en Estados Unidos, este país ya empezó a gastar, a consumir, a producir y a reactivarse de forma importante. Pues bueno, no hemos visto que los indicadores de México reflejen eso. En general es como vemos que la pandemia de COVID nos está afectando al día de hoy. Sí, definitivamente pues va a ser una recuperación lenta. No va a ser una recuperación en forma de V, como por ejemplo estamos observando en la economía de Estados Unidos o incluso en Europa, y no se diga China, que la recuperación fue muy, muy notoria. Aquí sí podemos esperar que los sectores de actividades secundarias, que son construcción, minería y manufacturas, así como las actividades terciarias, comercio y servicios, registren un crecimiento, sí, positivo a partir del mes de julio, por lo que en el tercer trimestre podríamos esperar una tasa de crecimiento positiva. No obstante, es muy importante recalcar que este crecimiento será insuficiente para alcanzar los niveles de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Entonces sí podemos crecer a tasas positivas, lo cual definitivamente es bueno, pero el principal problema que tenemos es que este crecimiento positivo probablemente sea débil e insuficiente para que regresemos a como estábamos a principios de 2020 o incluso en 2019. Entonces sí vemos una situación complicada, porque aparte tenemos indicadores que ya venían registrando un deterioro muy fuerte incluso antes de esta crisis sanitaria, ¿no? Indicadores como la inversión fija bruta en la parte de compras de maquinaria y equipo, en la parte de construcción. Estas ya incluso desde finales de 2018 tenían caídas ya importantes. Si a esto le sumas el efecto que tenemos ahorita, pues bueno, primero lo importante sería dejar de caer en los próximos meses para ver si efectivamente se da un punto de inflexión, ya sea por políticas económicas internas, con mayor gasto de inversión en particular, o una mayor participación del sector privado, o por el beneficio que nos genere la reactivación de la economía de Estados Unidos y nuestros principales socios comerciales. Pero te repito, el panorama es negativo y esperamos una recuperación muy moderada.
la recuperación también será muy baja, en parte por esta falta de estímulos. Y es muy importante aquí destacar que, pues bueno, sí han habido estímulos en nuestro país, pero estos no han sido suficientes. Esto es muy importante. Medido como proporción del PIB, el estímulo fiscal que ha dado el gobierno de México es muy bajo en comparación con lo que han dado en economías similares. Y si estás viendo, por ejemplo, un Banco de México muy proactivo, un Banco de México que tomó decisiones, lo podría llamar históricas, de política monetaria para fortalecer el buen funcionamiento de los mercados o proveer de liquidez a los agentes económicos. Sin embargo, si tú tienes, y bueno, evidentemente la baja en la tasa de interés de referencia, que la próxima semana probablemente baje 50 puntos base, aunque todavía habría que ver qué es lo que va a decir el Banco Central, no es suficiente todos estos estímulos monetarios para poder impulsar el crecimiento de un país si no viene la parte fiscal como complemento. Y sí, definitivamente la ausencia de estímulos fiscales significativos, muy importante recalcarlo porque podrá decirse que hay algunos ahorita en la economía mexicana que están dando como el apoyo a los pequeños empresarios, el adelanto de programas sociales, de montos que se dan a través de programas sociales. Eso es bueno definitivamente en una situación de crisis tan fuerte como esta, pero consideramos que las empresas que más generan empleo, las que probablemente necesitan ahorita el mayor apoyo para no quebrar y generar un efecto cascada negativo en el empleo o incluso en la inversión, pues son los estímulos que están faltando. Entonces, en tanto estos no lleguen, es muy complicado que el sector privado pueda invertir, porque ahorita más bien creo que estarían buscando sobrevivir una crisis tan fuerte para no cerrar o incluso no recortar empleos, por lo que sus planes de inversión y expansión definitivamente están en pausa. Y sin estímulos fiscales, pues probablemente vaya a haber más quiebras y pérdidas de empleos. La medida medido en términos del Producto Interno Bruto, probablemente sea la peor. Desde que se tiene registro de este indicador, y también de la historia económica reciente, sin contar episodios muy, muy violentos como la Revolución Mexicana, donde el PIB definitivamente cayó. Yéndote un poco más a su historia reciente, sí es la caída más fuerte que va a registrar la economía mexicana probablemente en esta historia económica reciente, y pues mucho más grave en cuanto a el periodo de recuperación, que es lo que más me preocupa. Porque a diferencia, por ejemplo, de la crisis de 2008-2009, pues sí vimos un rebote importante en cuanto la situación se solucionó en Estados Unidos. Fue relativamente más rápido. Ahorita, fuera del golpe, que el golpe ya está descontado y el golpe es muy fuerte, tenemos la preocupación de cuándo nos vamos a recuperar y a qué velocidad. Entonces, yo diría que la gravedad sí viene por dos partes. Por la parte de la caída, pero también viene por la parte de la recuperación, porque esta podría ser muy lenta. Bueno, es algo que llamó mucho la atención, porque la gran mayoría de los economistas anticipaban que pues, las remesas cayeran tanto en mayo como en junio de manera significativa, y pues no fue así. Y pues creemos que hay muchos factores que detonaron este comportamiento. El primero fue, pues, muchos inmigrantes allá ya pueden obtener por residencia o por nacionalidad algunos beneficios por parte del gobierno norteamericano, entre ellos estos subsidios famosos de $1,200 por familia que dieron cuando se aprobó el primer paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes ese ingreso adicional, que evidentemente estás rescatando una parte por la crisis y para prevenir, pues sí tienes probablemente un pequeño excedente que mandar a tu familia en el exterior, si eres una familia de inmigrantes que recibe este beneficio. Ahora, eso fue un factor. Otro factor que yo creo que es mucho más importante es la solidaridad de las familias que están viendo cómo está la cosa en México. Entonces, si tú tienes, por un lado, un pequeño colchón que te está ayudando a ti, por lo menos a sortear los gastos esenciales, y estás viendo, por otro, que la familia en México o en el exterior está atravesando por una crisis durísima, donde el desempleo es muy marcado, donde no hay precisamente estos beneficios que están recibiendo las familias allá, pues sí, definitivamente hay un factor que hace que te solidarices y puedas mandar más recursos a casa. Y es lo que yo creo que vimos de forma importante.
Bueno, definitivamente la entrada en vigor del TEMEC a partir de julio fue una muy buena noticia para México, aunque yo creo que llegó en un momento muy inapropiado. ¿Por qué? Porque precisamente es donde tienes un desplome de la demanda a nivel global y también problemas de oferta muy severos, por restricciones también a la producción en cuanto al número de capacidad, a la capacidad instalada que tienes en una fábrica, el número de trabajadores que puedes tener, y o sea, por el lado de la oferta también la disrupción en cadenas de suministros que están impidiendo que llegue todo lo que necesitas para producir a tiempo. Entonces, todos estos factores evidentemente pues le pegan a la demanda por exportaciones mexicanas. Nos llamó mucho la atención el saldo de la balanza comercial en junio, que fue un superávit de $5,000 millones aproximadamente, un poco más, que fue histórico. Eso se dio mucho por la reactivación de Estados Unidos y también porque tuviste una caída en las exportaciones durísima en lo que fue abril y mayo. De ahí en adelante, lo que podría hacer el TEMEC es mantener el flujo de exportaciones, pero volvemos a lo mismo, aunque tengas un rebote, sí va a estar esta parte de la caída en la demanda, lo que va a hacer que exportes menos. Aunque los términos son más competitivos y son mejores, sí vas a tener una afectación porque no te van a demandar lo mismo. Y pasa lo mismo en Europa, donde a pesar de que ahí, bueno, sí vemos estímulos fiscales y monetarios que han ayudado mucho a que la economía no caiga tanto, sí tenemos problemas también de que, pues bueno, el crecimiento va a ser muy bajo hacia adelante. Entonces, mientras sea muy bajo hacia adelante, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá lo que va a hacer es impulsar, pero no lo suficiente para que puedas generar mucho crecimiento. Pues en Europa, pues que evidentemente también es un socio comercial importante, lo que yo esperaría ver es que haya mayores flujos de inversión por parte de europeos hacia México. Porque sí ha sido importante la participación de la comunidad europea en la inversión extranjera en México. Yo esperaría que pudiera tomar un poco más de vigor, sobre todo considerando que en Estados Unidos tienes tasas de interés muy bajas que no están generando un rendimiento atractivo para los inversionistas, y en México todavía tienes una tasa de interés relativamente elevada en comparación con la de otros países emergentes, incluso similares, que sí fortalece los flujos, y es ahí donde yo creo que Europa podría volver a ver a México un poco en la parte de inversión. En la parte de comercio, pues yo creo que sí va a estar debilitada por el tema de una reactivación lenta en la demanda, porque en Europa, a diferencia de Estados Unidos, sí vemos estímulos, pero no tan grandes como en la economía norteamericana que les permitan prácticamente tener una recuperación muy rápida. Entonces, ahí en Europa yo miraría más por la parte de inversión, incluyendo también, evidentemente, directa, ¿no? Y en planta y equipo. Bueno, China es un caso, la verdad, atípico de lo que fue la epidemia. Si bien fue el epicentro original, porque luego se trasladó a Italia y después se trasladó a Estados Unidos, y no sabemos si se va a trasladar a Brasil, por ejemplo, ya que es el siguiente epicentro mundial, pero sí es un caso atípico porque cayeron muy fuerte, pero se reactivaron muy rápido. Se reactivaron muy rápido, y en parte yo creo que eso se debió a un control mucho más efectivo de la pandemia que derivó de un país con un gobierno centralizado, ¿no? Y pues esta restricción a la movilidad tan fuerte y a la producción que le pusieron, pues permitió contener el avance del COVID en el país más poblado del mundo, cosa que no estamos viendo, por ejemplo, en la India, donde hay aceleración de casos. Y definitivamente, pues sí, es yo creo un poco el tema cultural que ayudó muchísimo a contener la pandemia, y evidentemente también la reactivación. Era una economía que crecía a tasas de 2 dígitos antes de que esto pasara. Entonces también tienen inmerso una cultura de mucha producción y mucha eficiencia. Pues totalmente siempre cuidando al trabajador primero, lo que yo digo desde mi perspectiva y como trabajador del banco, te puedo decir que siempre apuesto al empleado primero que nada, y cuidando evidentemente todas las medidas posibles para que pueda hacer un trabajo eficiente y se proteja. Y pues sí, hemos estado ya, pues evidentemente con trabajo desde casa, como te podrás dar cuenta, y pues toda la tecnología, ¿no? El VPN, incluso capacitaciones, muchísima interacción, muchísimo monitoreo por parte de tanto de recursos humanos como de tu área, información constante, ¿no? Sobre cómo va la evolución de esta crisis en México y demás, y la verdad, pues bien, ha sido una reacción muy positiva.
Pues definitivamente crecimiento. Crecimiento porque yo también desde mi punto de vista personal considero que todas las crisis te generan oportunidades muy valiosas. Y estas oportunidades evidentemente se traducen no tan solo para el banco, sino para sus clientes. Y en la medida en que todos sean beneficiados, pues el paquete es mucho más grande y más completo. Entonces, sí, definitivamente como todos los bancos, yo considero que sí, ningún banco ha estado exento de esta situación. Han tenido que reinventarse en muchas cosas y pues estoy seguro que Invex sí lo hará y seguirá saliendo adelante. Yo ahí, perdón, nada más rapidísimo, Milton, que me meto un poquito para agregar, que creo que sería importante resaltarlo. Al ser un banco, siempre lo hemos dicho, al ser un banco de relaciones más que de productos, eso nos abre una oportunidad, como decía Ricardo, ¿no? En este tipo de crisis siempre se abren oportunidades, y más al ser un banco de relaciones, para escuchar a nuestros clientes y entender dónde están parados hoy dentro de esta situación de pandemia, poder ofrecerles una solución o un traje a la medida, que es lo que siempre hacemos, de acuerdo a las necesidades actuales que tienen y de acuerdo a cómo ellos ven el corto, el mediano y el largo plazo, no más que otra vez más que ser un banco de productos y esto es lo que te vengo a vender, es más bien te escucho como escucho al cliente y cómo podemos seguir elaborando estos trajes a la medida para mantener esta relación vigente por muchos años. Creo que es una gran ventaja que tenemos en Invex.